Buenas tardes. Bueno, yo soy Gustavo Flayá, médico. Eh, Tengo más de 40 años en el ejercicio de la profesión. Y bueno, el tema de hoy que les vamos a dar, yo soy médico cardiólogo, emergentólogo, médico legista y terapista. Es triage. Vamos a manejar triage, algunos conceptos de lo que es víctimas múltiples, y cuándo podemos utilizar el triage, cuál lo utilizamos, etcétera, etcétera. Vamos a compartir un poco la pantalla. Bueno, definamos, hay varios términos que tenemos que definir. Uno de ellos es eventos adversos, ¿sí? Alteración ¿en qué? En las personas, en la economía, en sistemas, en el medio ambiente, causados por sucesos naturales o producidos por el hombre. Los producidos por el hombre generalmente nosotros los llamamos por los antropo, y los naturales, por de ahí que se consideran que todos son antroponaturales, y con eso englobamos a todos. En realidad, estos sucesos lo que van a demandar es una respuesta inmediata de la comunidad que se encuentra afectada. El otro término que también tenemos que tener claro es eh, los daños en la emergencia, eh, sean reales o inminentes, pueden ser manejados por la propia comunidad. Esa es la diferencia entre lo que es la emergencia y lo que es el desastre. ¿La comunidad lo pudo trabajar? Sí, lo pudo trabajar en estos dos eventos que tenemos allí. En cambio, en los desastres, no lo eh, pudo manejar, eh, no lo puede manejar, digamos, la eh, comunidad, y necesita, necesita solicitar apoyo. O sea, es también algo súbito, inesperado, es violento, que generalmente no podemos cubrirlo, por lo menos, o sea, supera la capacidad de atención con recursos y procedimientos habituales que tenemos de trabajo. Esta demanda, como excede la capacidad de respuesta, necesitamos pedir colaboración por fuera. Entonces, tanto sea un desastre como emergencia, la respuesta de la comunidad es el secreto como para saber si supera o no supera los recursos. Va a provocar damnificados, desorganización, desaparecidos, muertos, heridos, viviendas destruidas, comunidad aislada. El efecto adverso lo que va a provocar es ver, ¿podemos manejarlo o no lo podemos manejar? Y de ahí es en más cómo nosotros vamos a generar, cómo vamos a gestionar el evento que tenemos en danza. Amenaza, otro concepto importante. Esto está externo, es un factor externo, es lo que a nosotros nos está amenazando que nos puede llegar a provocar algo. ¿Mm? Puede ser destructivo, tiene un tiempo específico, la intensidad también es variación, la duración también. O sea, según el tipo de evento, por ejemplo, los naturales como terremotos son diferentes a las inundaciones, a los deslizamientos, a las sequías. ¿Mm? En cambio, la actividad humana también trabaja sobre como amenaza, como
un accidente masivo, un incidente, explosiones, intoxicaciones, contaminación, todo lo que tiene más que ver con el tema de la civilización. ¿A quiénes afecta? A los que estamos vulnerables. El factor interno sería la vulnerabilidad. Es el riesgo que tiene el sujeto de sufrir un daño frente a una amenaza específica. Las amenazas ya dijimos cuáles son y a nosotros podemos ser vulnerables. ¿Desde qué punto de vista podemos ser vulnerables? Desde el punto de vista estructural, no estructural u organizativo. El estructural es lo que nosotros vemos en los edificios como la zapata, los cimientos, las columnas, las vigas, o sea, la estructura dura de lo que es el edificio. El no estructural es aquellos que hacen el cerramiento, los acabados, el equipamiento, lo que tenemos adentro, instalaciones, accesos y también la circulación que tenemos para llegar a este lugar. Ejemplo, un hospital. Es importante, ¿no es cierto?, el acceso y la circulación que tenemos. Y a nivel organizativo funcional son lo que nosotros formamos, o sea, las personas, los planes, la capacitación, la participación. Entonces, todo eso es importante que lo tengamos en cuenta en la vulnerabilidad, porque tenemos que mejorarlo, mejorando las estructuras antisísmicas, mejoramos la vulnerabilidad. Si tenemos los planes realizados, también mejoramos un poco de qué manera nosotros vamos a responder ante los incidentes. Riesgo. Probable, el riesgo sería los daños probables que puede ser a nivel social, ambiental, económico, que va a recibir quién, la comunidad o las personas durante un tiempo de una exposición determinada. Fíjense, tiempo, exposición, no es lo mismo una inundación que puede durar meses, años, con el caso de Santa Fe, que lamentablemente se tardó mucho en poder responder como corresponde, a diferencia de que otros son rápidos, ¿no? Se cortó y ya está, nada más. Pero también esto tenemos que ver cuánta gente está implicada en el evento. Dijimos que era fundamental para definirlo como desastre. Uno de los ítems era el desastre. Entonces, la víctima múltiple, lo interesante es que pasa la ética individual en la parte de atención, ¿no? Del paciente, a la práctica diaria pasa una ética colectiva. O sea, el deber de diferir los casos más desesperados, uno dice, bueno, pero este paciente lo puedo atender un poco después, voy a asistir a otros pacientes, eh, pero este paciente está muy grave. Sí, si está muy grave, yo voy a necesitar muchos recursos, no voy a poder, por asistirlo a él, capaz que pierdo la posibilidad de atender mayor número de víctimas. Ahí es donde cambiamos nosotros nuestra ética, ¿sí?, de atención. La respuesta inicial que tenemos. En toda respuesta inicial, no, siempre hay lo mismo. Confusión, anarquía en el manejo de las víctimas, convergencia de diferentes organizaciones en llegar al lugar de atención, no están categorizados, no están estabilizados, la distribución es inadecuada de los pacientes a dónde van a ir. ¿Por qué? Porque algunos salen antes de que nosotros lleguemos. Eh, ¿Confusos quiénes? ¿Quiénes los que están ahí? Los pasajeros, los vecinos, eh, la gente que también está un poco aturdida por el evento que ha sufrido. Fallas en las comunicaciones. Pensemos que hoy en día tenemos, por suerte, el chat, tenemos el celular, antes no teníamos nada de eso, era todo por radio, y entonces la información no llegaba como correspondía. Llegaba de una manera eh, tamizada que realmente no era la adecuada para nosotros. Nosotros necesitamos más información. Hoy por suerte tenemos un poco más, pero siempre hay que recurrir a sistemas avanzados de comunicación. Ausencia de autoridad y mando, porque todos quieren, todos son muy voluntariosos y todos tienen ideas, pero hay que seguir una única, un único mando. Hay algunos casos en los cuales podemos llegar a charlarlo. Ejemplo, si el evento es un evento muy grande, donde podemos separar las partes, un mando para cada uno se encarga de una parte, como para no tener sobrecargada una sola toma de decisiones. Fallas en la instalación del cordón de prevención. Es fundamental si yo no tengo, hablamos de cordón de prevención
prevención y seguridad sería. Yo, si no tengo seguridad, no puedo trabajar. Si la policía o el sistema de seguridad que yo tengo en el lugar no me brinda ese aislamiento, yo no puedo trabajar, no puedo realizar lo que sé. Entonces tengo que preparar las medidas como para que el personal pueda trabajar. Eh, Siempre vamos a tener una presión emocional y física muy importante. Lamentablemente, eso se muestra siempre en todo evento. Ustedes calculen que todo esto está surgiendo y está también un poco cuando nosotros llegamos. Piensen un poco cómo fue al principio. Entonces, lo ideal sería, por supuesto, prevenir el evento. Prevenir sería, por ejemplo, eh, si pongo semáforos, si el pavimento está bien, si el sistema de seguridad de la caldera funciona como corresponde. No va a pasar, el evento no va a existir. En el caso de que exista, voy a tratar de ponerle la menor cantidad de número de víctimas. Cuando hablamos menor número de víctimas significa eh, que no agreguemos, no agreguemos. Ustedes saben que cuando nosotros atendemos, a veces nos exponemos. Eso no hay que realizarlo. No se justifica nunca aumentar la cantidad de víctimas. Evitar futuras víctimas. ¿Qué significa eso? Que la gente por querer colaborar capaz que se compromete y realmente ingresa en unas áreas que no es la ideal. El rescate, ¿a quién le corresponde? Ese es un rol, distribución de roles. Uno de los roles es hacia los bomberos, rescate de los bomberos. Segundo, la atención inicial en la escena. ¿Corresponde a quién? Es el rol de salud, lo mismo que el traslado de las víctimas categorizadas y la atención médica definitiva. Con el tema de los traslados podríamos llegar a delegar un poco, pero siempre con la asistencia durante el traslado de las víctimas correspondientes. Eh, si corresponde, se arma un centro de evacuados donde va a trabajar la parte de trabajador social y defensa civil. Defensa civil también tiene posibilidad de rescatar, pero siempre bajo la tutela del bombero, que es el que le va a decir si puede ingresar o no puede ingresar al lugar. Y recordemos siempre el final de todo, que es la rehabilitación y la recuperación, que es un trabajo multidisciplinario. Entonces, roles. Los roles, búsqueda y rescate, es una tarea muy compleja. Los escenarios son muy diversos. Puede ser bajo el agua, puede ser alguien que esté colgado, puede ser en el campo, puede ser dentro de un auto, puede tener a su vez la durabilidad, es diferente. No es lo mismo saber que está en un auto, en las vías de un tren, y el tren está por llegar, a saber que está en un auto y solamente tiene una pérdida de conocimiento en la cual lo único que tendríamos que hacer es la ruptura de un vidrio, ¿no? Cambian. Los riesgos secundarios que existen. El equipamiento especializado y adiestramiento específico. ¿Qué llevamos nosotros en nuestra ambulancia para hacer un rescate? Casi nada. Eso ya lo está marcando. No nos pongamos a improvisar si realmente no lo tenemos planificado. Lo ideal es que lo haga quien, el que tiene el rol de búsqueda y rescate, que son los bomberos. Fuera del alcance de los equipos de salud, por supuesto, totalmente. Eso es lo que nosotros tenemos que interpretar. Y la responsabilidad es de los bomberos. El triage. Triage es la selección de, cuando tenemos muchas víctimas, es una selección, es una clasificación. Nosotros nos la pasamos haciendo clasificaciones, hacemos clasificaciones de enfermedades, clasificaciones para ver, che, ¿a quién operamos primero? Porque ¿quién está mejor? Bueno, en la emergencia, más que más. En la emergencia tenemos que considerar eso. Tengo varias víctimas con el fin de brindar una atención mejor a todas. Necesito, ¿cómo se llama? Necesito afinar un poco todo lo que es la atención nuestra. Se difiere de la asistencia de las que no presentan lesiones potencialmente letales. Ese es el objetivo. Si no es letal, lo puedo diferir. Entonces,
con el objetivo último de garantizar la supervivencia del mayor número de afectados potencialmente recuperables, hacemos el famoso triage. ¿Y cuál es el principio fundamental? Se utiliza tanto en la parte militar como en la parte civil. Son idénticos en realidad, no hay diferencia. En realidad hay algunas pequeñas diferencias que son eh, el militar ya tiene una capacitación de cómo autoasistirse, ¿sí? Entonces, él se sabe poner un torniquete, él sabe cómo cohibir una hemorragia, él sabe que no tiene que levantar la cabeza o no puede ser un blanco móvil a la espera de poder ser asistido. A diferencia de cualquiera de nosotros que realmente, primero y principal, no llevamos el material, por ejemplo, el torniquete, o no llevamos ningún elemento dentro de nuestros bolsillos como para poder asistirnos. Por lo tanto, ahí hay una diferencia, pero lo cual hace de que en los primeros minutos, que lamentablemente son los más importantes, no tengamos cómo poder autoasistirnos. El triage, el objetivo sería obtener lo mejor para el mayor número de víctimas. Por lo cual las decisiones que voy a tomar, que son complejas y difíciles, ¿sí? Requieren que algunos pacientes con lesiones letales sean diferidos, no sean atendidos al principio, porque si no, luego voy a poner mucha energía, mucha fuerza, mucha cantidad de personas a atender un paciente y hay otros que quizás se me vayan a complejizar. ¿Mm? Este puede ser mal interpretado lo que estamos diciendo en el momento de establecer responsabilidades legales. Uno dice, bueno, pero usted no la atendió. Solamente el haber asistido y haberme dado cuenta de qué se trata, cuál es el diagnóstico, yo ya lo estoy asistiendo, ¿sí? Esto viene desde 1790, en el cual lo fundamental fue que se comenzara siempre por los más peligrosamente heridos, sin tener en cuenta rango o distinción. Allí inicia, pero ahí habla de los que están peor, digamos, ¿no? Y nosotros acabamos de decir que a veces el peor nos puede dificultar bastante la atención. O sea, ahí en realidad lo que se cortó fue el tema de la prioridad que tenían por el rango. Después con el tiempo fuimos viendo a quienes nos convenía asistir primero y a quienes más o menos después. Entonces tenemos etapas del triage en la cual nosotros tenemos que respetarlas como para realmente realizar un buen trabajo. Primero y principal hablamos de la seguridad. Seguridad es importante. ¿Para quién? Para la gente que está en el lugar con el incidente, pero también para el rescatador o para el sistema sanitario. En ningún caso podemos propiciar conductas peligrosas que arriesguen el operativo en su conjunto. Ejemplo, una persona, le decimos al equipo de salud que ingrese y no estaba todavía el margen de seguridad marcado y quedan incluidos dentro del sistema. La pregunta es, ¿ahora quién va a asistir a todos si también mi equipo también está afectado por el mismo evento que está? Entonces, no existe ninguna intervención que justifique la pérdida de una dotación. Esto es interesante lo que dijimos recién, porque desde el principio, cuando nosotros recibimos una comunicación, tenemos que tener muy claro a dónde estamos mandando la dotación y esa dotación tiene que tener muy claro si realmente puede ingresar o no puede ingresar al lugar. Ejemplo, la colisión de un auto con un camión, transportador de sustancias peligrosas, es fundamental que nosotros sepamos qué están trasladando, porque si no, voy a meter una dotación en un lugar a una cercanía en la cual puede llegar a ser incluida como nuevas víctimas e inclusive hasta perderlas. Entonces el área de categorización y estabilización va a estar relacionado con eso, con los datos que a mí me pasaron. Qué importante que es la comunicación de haber sacado cuánta gente, pero también qué es lo que pasó, y si hay un camión, ser un poco más explícito en realidad a lo que se refiere. Transportan animales. ¿Qué animales? No es lo mismo gatos que leones. Entonces,
es importante ser un poco más específico. ¿Cuántas personas están afectadas? De allí yo voy a tomar la decisión, estando en el lugar o estando atrás de la comunicación, de decir, mire, ubíquese a 70, 100 metros. ¿Por qué? Porque todavía o ya sabemos que se trata de tal cosa y ahí aportamos un poco más de elementos, inclusive al personal de salud que está yendo al lugar. Navegar con viento en popa, ¿qué significa? Es muy importante que el viento nos pegue en la nuca, de la nuca y se vaya para adelante, como cuando uno hace el asado que no quiere estar molesto por el humo que se le venga adelante. Bueno, esa es la posición ideal en la cual yo me tengo que ubicar, con el viento que me pegue en la nuca. De esa manera, si hay algo que es tóxico, va bien ventear, como se dice, hacia el otro, no hacia donde estamos nosotros. Eh, Preferentemente en una zona elevada. ¿Por qué? Porque la zona elevada, si hay líquidos que son importantes, van a ir fluyendo hacia abajo y si yo estoy abajo, van a venir hacia donde yo me encuentro con mi equipo o realizando las áreas de clasificación. Esto es todo responsabilidad médica. Acá no ingresa la parte de bomberos que me dice, bueno, lo hacemos acá, lo hacemos allá. No, no, no. Tráeme las víctimas y yo las voy a asistir en tal lugar. Fundamental. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, con el incidente con sustancias tóxicas. Al punto donde fue la colisión, el incidente, la explosión, el derrame, como lo quieran llamar, se llama zona roja, punto cero. Allí es una zona en la cual los únicos que pueden ingresar son los rescatadores. Los rescatadores, dijimos quiénes toman ese rol, son los bomberos. Los bomberos van a ingresar allí y van a realizar un rescate. El rescate de los bomberos. Ellos también hacen un triage. Ellos hacen un triage, pero el triage es diferente. Ejemplo, piensen, yo estoy entrando en un lugar donde hay víctimas graves y no graves. Yo no puedo realizar, ir a buscar el más grave, sacar el más grave, no, no. ¿Qué hacen los bomberos? Van sacando a medida que van encontrando. Van sacando, van rescatando. El que pueda salir, bueno, lo voy sacando. El que no, lo voy sacando yo. Este, es diferente al triage que realizamos nosotros, que ahora vamos a hablar un poco esa gran diferencia. Entonces, ellos sacan, lo traen ¿a dónde? A una zona que es intermedia, por eso es el color amarilla, en el caso de que estén contaminados, que estén sucios, que estén con derrames, que estén con líquidos, con algo que sea peligroso, lo que se va a hacer es una decontaminación. Habitualmente, la decontaminación, cuando son incidentes químicos, se realiza con agua. Hay un sistema con agua, se ducha, se puede pasar con una manguera, se puede hacer algo improvisado, como para ver de qué manera nosotros podemos decontaminar a esta paciente. Decontaminar, dato médico, solamente sacando la ropa ya podemos estar decontaminando y sacando a la cantidad de tóxico o de contaminante en un 80%. Nos queda la persona desnuda, sin ropa, eso ya lo estamos ayudando para que el contaminante no siga actuando sobre la piel. Entonces, una vez que está decontaminado, pasa a la última área, que es la verde, donde nosotros estamos armando la gestión y estamos haciendo el tratamiento y eh, estabilización de los pacientes. Una vez estabilizados los pacientes y categorizados, triage médico, que es un poquito diferente, ya vamos a hablar cómo se hace, lo que vamos a hacer es un traslado de los pacientes. Entonces, estos traslados de los pacientes tienen que estar, según la categorización, van a tener un circuito de evacuación. Acá se arma lo que se llama una noria de circulación. Esta noria de circulación es, salimos y entramos, pero siempre por caminos diferentes para no tapar la ambulancia de circulación que tenemos adelante. Después se toma, según la gestión, se toma la decisión dónde va a ir el paciente al lugar indicado y de la manera indicada. Si yo necesito poco tiempo para trasladarlo, puede ser por helicóptero, pero también puede ir por ambulancia si yo ya no tengo
el, este, el helicóptero deseado. Entonces lo llevamos en ambulancia y también tengo que empezar a marcar cuáles son las distancias. Piensen, yo llevo todos los pacientes al hospital más cercano, voy a terminar llevando el desastre o el gran problema al hospital más cercano. Siempre pensemos en la posibilidad de poder derivarlo a más de un tipo de centro con niveles de atención diferentes. Son pacientes para sutura, pequeñas heridas, escoriaciones, crisis nerviosas, lo puedo llevar a un lugar que no tenga ni quirófano, ni trauma. ¿Por qué? Porque son pacientes tratables en otro parte, en otro nivel del sistema. ¿Sí? Eso es una de las cosas que ahí tenemos que ir pensando. ¿Qué es lo que nos dice la ley? La ley nos dice que nosotros para víctimas múltiples tenemos que utilizar desde 1988 el CRAMP. El CRAMP es un poco más complejo, ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, a diferencia del STAR, que se utilizó generalmente por personal de rescate y es utilizado por personal de rescate hoy en día. Si uno va a analizarlo, ahora se va a dar cuenta cuáles son las grandes diferencias. El CRAMP. El CRAMP nos está midiendo la parte circulatoria, respiratoria, el abdomen, la parte motora y la palabra. Si todo está correcto, como un pulso de 60 a 100, un relleno capilar menor de 2 segundos y una presión mayor de 100, le ponemos un 2. Lo mismo la respiración, con sus valores normales, de 10 a 36 la frecuencia, y que no tenga nada comprometido como un traumatismo. El abdomen que no se vea nada, o sea, en el sentido de que no tenga ningún tipo de lesión evidente. Eh, en la parte motora que obedece órdenes comunes y la palabra que se entiende. Todo eso significaría normal, llega a un punto 2. 2 por 5 son 10. El que tiene 10 pertenece a este grupo. Los peores serían los que están acá abajo y tenemos que no tiene pulso, no tiene relleno capilar, la presión está por debajo de 85. Cualquiera de estos ítems. La parte circulatoria, en ese sentido, habla de eso. Cualquiera de estos ítems. Por ejemplo, yo no le tomo pulso, seguramente no le voy a tomar la presión. Pero si le tomo una presión muy baja, también es un 0, si está por debajo de 85. La parte respiratoria, que no tenga respiración, no respire, o una respiración estertorosa, ¿sí? O el gasping famoso del paciente en paro, ¿no? Y la otra es, en el abdomen. En el abdomen nosotros tenemos que puede estar rígido. Ese es un abdomen muy comprometido. O que no haya respuesta al dolor en el caso del motor, o que no tenga respuesta ante una herida penetrante o una herida penetrante en el cráneo. También es un 0. Todo lo que sea intermedio le ponemos un 1. Y según eso nosotros vamos clasificando, le damos poniendo desde el 10 hasta un 0, puede estar dentro de lo que es la clasificación y ahí darnos cuenta que este paciente qué grado de gravedad tiene. Esto nos va a dar al principio, cuando estamos en el lugar, en el incidente, en la toma de decisiones, la decisión nos va a dar una línea de quiénes van a ser trasladados primero. Fíjense que la prioridad de traslado, ¿sí?, va a estar dada en primer orden por los rojos, no por los peores, porque los peores serían los negros, ¿sí?, por los rojos, que tienen de 2 a 6, después por los amarillos, que van de 7 a 8, y uno diría después por los verdes, como el semáforo. No, ahí es donde le damos la oportunidad al negro. Y ahí el negro sale como tercera oportunidad, que recién la cuarta es el verde, y los últimos, que son los fallecidos, no tienen talón, y en algunos lugares le ponen color blanco. Estos son la última prioridad de traslado, pero no traslado sanitario, traslado por morguero. Por supuesto que si nos llegan a solicitar o pedir la colaboración, vamos a poner una ambulancia nuestra a solicitud para poder sacar a este paciente del lugar. Este es el CRAMP, como dijimos antes. Recuerden que el CRAMP, estamos hablando de algunas situaciones que ahora vamos a ir comparándolas con el STAR. El STAR se caracteriza, como dijimos, más para el rescate, y lo primero que podríamos decir es, cuando llegamos a un lugar donde hay víctimas múltiples, todo aquel que me escucha
Primera pregunta. Todo aquel que me escucha, que salga de este lugar hacia tal lugar, ¿no? De esa manera, todos esos pacientes que caminan, quiere decir que si caminan, tienen buena circulación, respiran también y también me están entendiendo, ¿sí? Entonces pueden dirigir a ese lugar. Si se fueron a ese lugar, pero están incluidos dentro del incidente, tienen que ser atendidos, pero en forma diferida. Son los verdes. ¿Sí? Puede ser que tenga un corte, pero él me entendió, le da el cuerpo y va hacia una zona. Nosotros elegimos una zona adecuada. Hay otros que no, hay otros que se quedan en el lugar, por lo tanto, lo que voy a hacer es la segunda parte, que sería el paso 2, evaluar la ventilación. ¿Cómo evaluamos la ventilación? Nos vamos acercando a las personas que quedaron. Primer paciente que me acerco, el cual lo veo que no respira. Si no respira, tengo una opción. Estoy hablando de un triage realizado por la parte sanitaria. Puede hacer una maniobra de hiperextensión. ¿Recuerdan cómo era la hiperextensión? ¿Sí? En la hiperextensión, yo lo que hago es posicionar la vía aérea para que desobstruya la salida del aire y de esa manera algunos pacientes pueden empezar a respirar. Como dice acá, puede empezar a ventilar. Si ventila al paciente, es un paciente rojo, porque fíjense qué tan comprometido estará para no poder haber buscado por reflejo una posición para salvataje, para respirar. Entonces es un rojo. En cambio, yo le hice esa maniobra y este paciente no respiró, listo. Este es un paciente no recuperable. No puedo seguir perdiendo el tiempo más en este paciente y sigo al segundo paciente. Ahora, este paciente, yo gracias a lo que hice, lo pude hacer respirar. Dijimos que es crítico recuperable. Pero ¿qué hago? ¿Qué hago para que este paciente pueda eh, mantenerse en esa posición? Porque depende de mí. ¿Qué hago? Cuando lo suelte, ustedes saben que la tendencia es a que la cabeza vuelva a posicionarse hacia el cenit. Entonces, lo ideal es posición neutra. Lo ideal sería a hacer alguna acción. Está el médico o el triagero habilitado para en ese caso poner una cánula de Guedel, que es una orotraqueal, orofaringia, en la cual yo voy a levantar la lengua, la voy a sacar de la línea como para que el paciente pueda respirar. Y podría dejarlo listo, ahí. Y la otra opción es, no tengo, ¿cuántas cánulas puedo llevar encima? Y capaz que todos los pacientes tienen lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué puedo llegar a hacer? Es a alguno de los verdes, cuando yo veo, cuando están saliendo los verdes, puedo a algunos pedirles por favor si me van a ayudar y que se queden más cerca y los puedo utilizar como para realizar este tipo de movimientos. Por ejemplo, mantenga la cabeza con las dos manitos sosteniéndolo de los laterales de la cara, ¿sí? En esta posición de hiperextensión. Se lo enseño en el momento, el paciente queda en esa manera y ahí va a seguir respirando. La otra que puedo también utilizar en estos tipos de pacientes sería para las hemorragias exsanguinantes, que ahora vamos a ver. Entonces, los verdes, fíjense, los verdes puedo utilizar algún verde. Si bien yo no tengo por qué exponer a los pacientes a un alto riesgo, si hay alto riesgo, lamentablemente no los puedo pedir que vengan. Si yo evalúo que no hay alto riesgo, puedo valerme de ellos como para que me ayuden de esta situación, por ejemplo. ¿Sí? Otra crítica de lo que acabamos de hacer podría decir, pero esto es un trauma y yo estoy hiperextendiendo. ¿A quién estoy hiperextendiendo? Al que no ventila. Si no lo hiperextendo, ¿qué pasa con este paciente? Se convierte en un blanco, murió. Entonces yo le estoy dando la opción, la posibilidad de poder ser asistido y seguir dentro de este camino. Así que la hiperextensión en este caso no la discutimos para nada. Si el paciente cuando yo llego, que dijimos, no caminaba, ¿sí? Se quedó en el lugar,
evalúo la ventilación, respira menos de 30 veces por minuto. ¿Qué voy a hacer? Si respira menos de 30 veces por minuto o más de 30 veces por minuto, que son valores normales, evalúo el relleno capilar. ¿Cómo evaluamos el relleno capilar? Es la compresión de la uña, ¿sí?, del lecho unguial, y al soltar yo tengo que ver que retorna al mismo color que tenía en menos de 2 segundos. En 2-3 segundos tiene que volver a tener el mismo color. Ese paciente, si según eso, según el relleno capilar, que ahora vamos a ver, es el paso 3, ¿sí?, si está presente o no está presente. Si está presente el relleno capilar, o sea que se llenó, ¿sí?, evalúo la conciencia y ahí termina mi trabajo de este paciente. Pero si no, si está ausente, me tengo que dar cuenta qué está pasando. Si el paciente está sangrando, eso es lo que lo está descompensando el paciente, yo tengo que hacer un vendaje compresivo rápido, ágil, tratamiento del sangrado en forma emergente, y yo puedo pedir a uno de los verdes que es acá comprimiendo esto que tengo acá. ¿Qué es esto? Esto puede llegar a ser gasas, venda, un pañal, puede llegar a ser ropa, una camisa, un pantalón, algo que yo me puedo haber utilizado como para que pare de sangrar. Comprima fuerte en ese lugar. Y yo sigo con los otros pacientes, ¿sí? ¿Y cuál sería el último paso? El estado de conciencia de estos pacientes, cualquiera de los dos, ver si responde o no responde a las órdenes simples el paciente. Si no responde, evidentemente hay un compromiso importante neurológico, tiene que ser inmediato. Si me responde perfecto, bueno, puedo demorarme un tiempo más. Esto que vimos recién. Acá yo no hablé de presión, no le tomé la presión, le tomé el pulso. ¿Qué pulso le toman a este paciente? El pulso que se le toma a este paciente es el pulso radial. Cuando hablamos si tiene pulso o no tiene pulso. El pulso radial, ¿qué significa? El pulso radial, yo tengo por lo menos que cuando le tomo el pulso radial, el paciente tiene 80 de sistólica. Si le tomo el femoral, tiene 70 de sistólica. Y si le tomo el carotidio y le siento el pulso, tiene 60. Entonces, el carotidio no me sirve. Esto no es como el RCP. Esto es otra cosa, porque yo también estoy evaluando posibilidad de trauma, shock. Entonces, pulso radial, tiene más de 80. Entonces, ya estamos hablando de un paciente que no está en shock por pérdida de sangre. Igualmente, considero el hecho de que si está sangrando, tengo que controlarlo inmediatamente antes que se me descompense. Todos los triage, vamos a ver, este es un poco el resumen de lo que dijimos recién, vamos a ver que todos están tratando lo mismo. Fíjense que el método rápido de clasificación en catástrofes es exactamente igual, y lo interesante es que siempre estaba tomando el hecho si sangraba o no sangraba, porque lo que había que hacer es un tratamiento inmediato del paciente. Este es un poco lo mismo, para químicos, que es lo que podemos llegar a utilizar, el método SHORT, que también hace las mismas preguntas, puede caminar, después, si obedece órdenes sencillas, ya lo pone allí, en realidad, cuando nosotros en realidad respiración y circulación lo tenemos que considerar un poco antes. Son pequeñas, grandes diferencias, ¿sí?, pero que también nos sirven a nosotros por el tema de la mnemotecnia, ¿no? Short, si sale caminando, si habla con dificultad, obedece las órdenes, respira y taponar hemorragias. Fíjense que, por supuesto, esto es ¿cuánto? Esto es un segundo, porque cuando uno lo está viendo, el paciente ya se da cuenta de cómo está respirando, le tiene una pregunta, se ve el color, ve si está sangrando, le puede decir, deme la mano. Y ya con eso ya uno se orienta bastante de varias cosas, y si ve un sangrado, ese es el momento en que tiene que actuar antes que se descompense el paciente. Hay una escala de Glasgow, que ustedes saben que según el Glasgow, nosotros podemos saber cuál es el daño neurológico que tiene este paciente,
Y aquí tienen la puntuación, como para no ser un poco más pesados, ustedes la pueden sacar de cualquier otro lado. Esto es interesante, que tiene que ver con las características del triage. Es dinámico. ¿Qué significa que es dinámico? Que ahora me dio esto, pero en 5 minutos me puede dar una cosa diferente. ¿Por qué? Hay lesiones internas que nosotros no las vemos. Por ejemplo, podemos asumir en un paciente que está hipovolémico, que está pálido, o sea, nos dan algunos datos, los ojos de mapache, eh, la anisocoria, son signos indirectos que me pueden decir algo que yo no estoy viendo que está pasando dentro del cuerpo. Entonces, puede ser dinámico. Al principio el paciente está bárbaro, pero en segundos se puede complicar. Y también, ¿qué significa dinámico? Es eso, pero permanente, que tengo que volver a hacerlo y todo el tiempo tengo que volver y volver a clasificar porque los pacientes se me van a ir complejizando o no. Ejemplo, le paré la hemorragia, se realiza lo que se llama una estabilización fisiológica y ese paciente puede quedar estable. O sea, de perder rápidamente muchos mililitros a perder nada, ese paciente se estabiliza y cambia bastante la hemodinamia. Adaptada, tiene que estar adaptada que al tipo de evento que tengo. No es lo mismo el triage del humo. Ustedes saben que el triage del humo, yo le pido a todos los que están adentro, a ver, todos los que me escuchan salgan y caminen. Y los que caminan dijimos que para el estar eran verdes. No es así. Para el triage de humo, ese paciente que salió puede tener un compromiso de las vías aéreas, por lo tanto, el triage de humo o de incendio, como lo quieran llamar, es diferente al triage que yo voy a tener del trauma. No es lo mismo caminar, porque puedo caminar, pero quizás puedo caminar y me estoy ahogando. Y la otra es, ni me estoy ahogando, sin embargo, estuve en exposición a ciertos tóxicos que en minutos me pueden llegar a complicar, provocarme un edema de glotis. Y si yo no estuve atento a la posibilidad de que ese paciente tenga una complicación, perdí la oportunidad. Siempre en el sentido anterógrado, ¿cierto? No vayan para atrás, no vayan pensando lo que hicimos antes. Lo que hicimos antes es fundamental. El encargado de triage, en este caso, cuando tenemos víctimas múltiples, es muy importante que tenerlo capacitado. Hablamos de experiencia clínica y quirúrgica, pero eso también es relativo. Quirúrgica hoy en día, ustedes saben que con el tema del control del daño, realmente la cirugía lo que hace es reparar los vasos, parar las hemorragias y a veces no sigue la cirugía, sino la difiere para una segunda oportunidad. Pero la experiencia sí tiene que existir en el sentido, aunque sea de haber practicado, de habernos capacitado, de si hay un evento de estos, estar atendiendo a ver cómo se capacita uno, cómo trabajaría. Después con los famosos debriefing, debriefing sería donde volvemos a charlar. Che, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo arreglaste esto? Yo hice tal cosa, hice tal otra. Me salió bien, me salió mal. No, es importantísimo porque de ahí nosotros vamos a sacar fundamentalmente data de cómo poder tratar la próxima vez. Decisión y liderazgo. Uno dice, pero yo no tengo liderazgo. Bueno, pero sos el único. Sos el único que sabe un poco más. Sabe de salud, sabe de qué se trata y sabe de cómo resolver estos problemas. Entonces, en ese momento hay que sacar un poco el liderazgo de adentro. Todos lo tenemos porque todos, si nos metimos en una profesión en la cual estamos pensando en ayudar al prójimo, la forma en ese momento de ayudar es esa. Y ahí es donde tenemos que tomar nuestra decisión. Por lo tanto, una situación de estrés a mí no me puede sobrellevar. Tengo que yo sobreponerme. ¿Mm? Capacitación previa en medicina de desastres es lo que estamos hablando. ¿De qué manera? Esto se hace de la manera que practicamos con simulacros, certificarlo con cursos de trauma y de desastre, cómo se acomodan los pacientes, qué elementos se utilizan y qué elementos no se utilizan,
¿Cómo se arma un bolso de triage? ¿Qué llevo en cada bolso de triage? ¿Qué es importante para cada área de tener en ese bolso de triage? Otra cosa, estoy en un lugar y yo estoy con un ambo de colores divino, bárbaro, pero nadie me va a saber que soy yo el encargado de realizar el triage y el que ya pasó por todo de ver los pacientes y saber cuál está peor que el otro, o a quién le corresponde el traslado primero y a quién le corresponde después, a quién hay que ponerle una vía, un medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, sean identificables, utilicen chaleco, cinta, correa, lo que a ustedes se les ocurra. De alguna manera tienen que ser ustedes identificables. No solamente ustedes, sino los bolsos que yo voy a utilizar, mi equipo, las tarjetas de triage y las áreas que voy a usar. Áreas diferentes en las cuales voy a poner pacientes diferentes, donde va cada área tiene que estar conformada de maneras diferentes. Elementos como la tijera, que es fundamental porque yo debo exponer y capaz que expongo y ahí me encuentro con el problema. La fractura expuesta, lo que a mí realmente me está dando cuál es el problema o que el paciente está empalado y yo no me estoy dando cuenta y quiero sacarlo y realmente no se puede movilizar. Saco ropa y me doy cuenta que tiene un caño atravesado y por eso el paciente no puede salir de esa posición que se encontró. Marcadores, fundamental, puede ser que no me alcancen las tarjetas o que las tarjetas no las quiero usar porque está lleno de agua. Puedo ponerle en la frente una letra. La letra, ¿cuál sería? Utilicemos la letra de los colores como fueron clasificados los pacientes, ¿sí? El amarillo, el verde, el rojo, todos tenemos letras diferentes de inicio, el negro, y de ahí podemos decir, bueno, cada uno de esos, en este caso tenemos cinta que la podemos poner en cualquier parte del cuerpo, damos una vuelta rápida, ya queda con la forma de clasificación y de esa manera podemos llevarlo también en el cinturón, como para que sea fácil o en un contenedor, juntamente con todos estos elementos que son los que a mí me sirven como para clasificar al paciente. ¿Sí? Eso es para el paciente, pero después yo lo tengo que llevar a un área. Esta área de atención tiene que estar cercana, ¿quiénes? Yo no puedo caminar 500 metros con un rojo. Entonces, tiene que estar cercana para los rojos y para los amarillos. Por supuesto, cercana siempre fuera de riesgo. Primero riesgo, después donde voy a atender. Primero los rojos, después los amarillos. A su vez, el amarillo inmediatamente del rojo, porque los rojos pueden mejorar o al revés. ¿Sí? Generalmente los pacientes, lamentablemente, al principio pueden empeorar. Después, cuando empezamos a asistirlos, puede haber un paciente que pase, se comprometa de amarillo pase a rojo o al revés. Los negros, después vienen los verdes podemos ponerlos lejos porque dijimos que los verdes podrían llegar a caminar, ¿sí? Y después otro espacio como para la morgue, o mejor dicho, los pacientes críticos no recuperan. Una tarjeta de triage. La tarjeta de triage, bueno, está bastante discutido qué conviene y qué no conviene hacer. ¿Por qué? Porque es de cartón, yo escribo acá, no puedo escribir porque está todo mojado. A su vez esto tiene un agujerito donde va agarrado a la muñeca, al cuello, y de esa manera, y eso se puede romper porque es de cartón. Bueno, depende de la calidad, depende del cordón, etcétera, etcétera. Pero yo insisto, para mí es importante, porque a veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, la experiencia uno vivida, es fundamental tener algunos datos. Esta persona puede ser que me haya dicho antes que era alérgica a alguna droga, que nombre y apellido, me puede dar un teléfono, me puede hablar de enfermedades previas, eh, anticoagulación, cambia mucho el paciente, ¿no es cierto? Y yo también, ¿para qué? Para ver qué procedimientos le hicimos, si le dimos alguna medicación, si le aplicamos algún tratamiento, eh, y cortamos abajo, se ve como todo esto entre color y color está troquelado, entonces uno puede cortar y de esa manera el color que quedó es el color que le corresponde. Acá otra vez tenemos como recuerdo cuáles son las prioridades.
Fíjense que el que no tiene talón es el muerto, el blanco. ¿Sí? El primero que sacamos, ¿quién era? El rojo. El segundo que sacábamos era el amarillo. El tercero que sacamos es el negro. Y el cuarto que sacamos es el blanco. Entonces esto es una prioridad de traslado. Si pueden, hagan la posibilidad de tener la información de los pacientes. Es interesante tenerlo. Las áreas. Las áreas, acá están puestas de esta manera, ¿no? Una al lado de la otra. Lamentablemente, así solo es un poco difícil ver cuál es el área y cuál es la otra. Vieron que al principio yo puse unos banderines. Es fundamental que se vea de lejos como para poder ir al lugar y ver dónde se encuentra un área y dónde se encuentra la otra, para no confundirnos. También, cuando yo dije que podíamos poner una cinta, una letra en la frente a los pacientes, lo otro que podemos llegar a hacer también es colocar, ahora hay unas pulseras con luz o unas luces titilantes que se pueden llegar a poner al lado de los pacientes como para poder clasificar. ¿Sí? Armar una historia clínica prehospitalaria, y sí, sería el sumo, ¿no? Poder escribir todos estos datos que tenemos acá, y lo ideal es que sea con cruces, ¿no? Porque con cruces es mucho más fácil. Eh, esto a su vez uno podría ir viendo cuáles son los detalles, a la hora que fue transmitido, de dónde lo saqué, si, qué tipo de incidente, eso nos va a dar a nosotros una idea de qué es lo que puede haber pasado con el paciente, cuál es la parte afectada, ¿no? ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo? ¿Qué procedimientos hicimos? ¿Qué tratamiento? Si a su vez fue trasladado, a qué lugar fue trasladado y después si hubo intervención policial por la parte legal y quién fue el que actuó. Por supuesto que piensen si uno se pone a escribir todo esto. Entonces, estamos hablando de un lugar donde yo tengo gente como para poder hacer este tipo de trabajo. Si yo tengo una dotación solamente de ambulancia, me tengo que solamente quedar con el principio que sería la clasificación de pacientes y a medida que van llegando los móviles, ir complejizando mi triage y realizando las otras tareas que dijimos, de trasladar al área para poder hacer un tratamiento, de recién ahí colocar si corresponde o no un suero o una medicación correspondiente, eh, ir ahí voy gestionando la otra parte de lo que sería el triage, ¿sí? Los escenarios son muy difíciles, muy complejos. Por ejemplo, este parece simple, ¿no? Un desastre por una inundación. Y uno dice, bueno, ya está. No, ya está, no. Porque esto puede medir cuántos kilómetros podemos tener de inundación. Entonces, ¿cómo hago yo para hacer acá una clasificación? Bueno, a medida que voy llegando al lugar. Somos varios, bueno, podemos separarnos y cada uno va haciendo una clasificación del sector correspondiente. No pensar que no hay víctimas en un lugar, por ejemplo, que está inundado, porque puede haber personas que todavía están encerradas y nadando en el agua con una posibilidad de respiración mínima todavía al momento que nosotros estamos llegando, pudiendo evacuarlas y poder salvarlas. No nos quedemos con los fallecidos. Fallecido está fallecido, queda en el lugar exactamente como dijimos, y lo que sí sería importante, tratar a los otros, a los que se pueden salvar. Eh, no termina ahí, porque sabemos que después les va a faltar agua, les va a faltar comida, temperatura, ¿no? Acuérdense de la hipotermia, siempre la tenemos presente, el vandalismo, las violaciones, toda la parte violenta que tiene el ser humano cuando llega el momento de salvarse o no salvarse. Esto es la Embajada de Israel, esto lleva mucho tiempo atrás, en el cual nosotros no trabajamos como corresponde porque realmente no sabíamos, estamos hablando de 1992. Allí fíjense que explotó la embajada, se cayó parte de la embajada, había gente aquí debajo, sin embargo había muchos transeúntes que estaban colaborando, voluntarios
colaborando y la verdad que lo único que estaban haciendo era complejizar la situación. No teníamos el concepto de noria. Fíjese que esta ambulancia, si quiere salir, no puede porque esta otra la está bloqueando en su salida. ¿Qué paciente iba a salir? Lo llenaban con cualquier paciente y se iba. Entonces tampoco teníamos un criterio de qué pacientes tenemos que sacar primero y qué pacientes tenemos que sacar después. Abajo, acá había pacientes que estaban hablando y gritando y nosotros con el bullicio, el problema que había acá y no escuchábamos a esta gente. ¿Cuándo nos dimos cuenta? Después de unos cuantos minutos, por no decir horas. Lo mismo, AMIA. No pasaron 2 años. Fue exactamente igual. Había gente arriba de los escombros tratando de hacer, no sé qué haría esta gente acá, se están mirando y la toma de decisiones realmente la toma gente que quizás no está identificado, ¿no? Aquí este que está de negro. Fíjese que los bomberos están alineados, están tratando de trabajar, pero el personal, si no hay un personal de seguridad que bloquee y me saque toda esta gente, yo no puedo trabajar como corresponde. La embajada, chicos, se cayó el techo. Después de estar trabajando y de casualidad, no murió nadie. O sea, la zona no era segura. Quienes tenían que medirlo, si era seguro o no, eran los bomberos. Y así todo, a veces, la percepción del riesgo, la percepción, lo que yo creo que puede llegar a pasar, no está bien. Inclusive, hasta los mismos bomberos pueden llegar a equivocarse. Fíjense que en AMIA teníamos este inconveniente. Llegaron las ambulancias, genial. Miren la dirección de las ambulancias, para acá, para acá, bomberos cruzados. ¿Qué era esto? Un desastre. Bueno, exactamente, desastre sobre desastre. ¿Cómo trabajaron ellos? ¿Cómo se trabajó en Estados Unidos? Se trabajó bien, por supuesto que yo no soy quien poder, es muy fácil, ¿no? Con el diario del día después, muy fácil criticar a la gente, ¿no? Pero ellos, fíjense que en el lugar quienes están, los que están indicados, los que tienen el rol de rescate. También entraron al edificio, los que tienen el rol de rescate. ¿Falló cuál? La percepción del riesgo. O quizás ellos tomaron la decisión que querían salvar la mayor cantidad de gente posible. Pero sumando víctimas, no sé si no es lo correcto. Esa es mi crítica. Fíjense la cantidad de bomberos que fallecieron, que estaban en el lugar tratando de darle salvaguarda a la gente que estaba dentro del edificio. Cuando fue Cromañón es 2004, ¿sí? En el 2004 ustedes tienen ahí que se hace un triage en el lugar, se llega con la unidad que nosotros teníamos ahí, que traíamos todos los elementos, oxígenos, bolsos con material, banderas para señalización, que se llamaba La Única, ahí llevábamos todos los elementos y tratábamos de armar las áreas. Pero ¿qué es lo que no teníamos? Un marco de seguridad. El marco de seguridad es el que a nosotros nos da la posibilidad de hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Clasificar y el tratamiento adecuado a cada una de las personas. Otra vez, DocSud, siguen pasando los años, 2005, otra vez la misma historia. Fíjense, no pueden los bomberos solos hacer el marco de seguridad, sino el marco de seguridad, ¿a quién le corresponde? Al personal de seguridad. ¿Qué pasó en Londres? 2005. En Londres hubo un atentado, explosión estos micros que son de doble piso. ¿Había víctimas? Sí, había muchas víctimas. Llega el sistema de seguridad, llega el sistema de seguridad y el sistema sanitario. ¿Y qué hacen? Inmediatamente hacen un bloqueo visual para que nadie más se meta o se incluya dentro de lo que es el evento. No solamente tiene que ver con lo que uno puede ver, sino también con lo que uno está acostumbrado o capacitado a lo que es cultural. Sabemos que ellos son mucho más respetuosos que nosotros, que los latinos. Y ni que hablar si nos vamos al parte de los musulmanes, ¿no? Fíjense lo que pasa en Medio Oriente. Estamos hablando de 2005. Ya tenemos muchas experiencias dadas, sin embargo, la cantidad de gente que se asiste
en un evento de estos, está comprometida. Fíjense cómo quedan las ambulancias acá, totalmente bloqueadas. No pueden trabajar, no se puede hacer, no se puede salvar más personas. Y a nivel de esto es en Pisco 2007. Seguimos con algunos errores, pero algunas cosas vamos aprendiendo. Fíjense que no hay tanta gente dentro de lo que son las estructuras edilicias, ya están trabajando, están en márgenes seguros, hay una noria de circulación, los bomberos también están ubicados un poco más lejos. Recién, ¿dónde podemos hacerlo? En Villa Cartón, cuando se quema, ahí nosotros pudimos trabajar. Fíjense, el personal de seguridad mantiene a la gente fuera del circuito, evitando mayor cantidad de víctimas. Los bomberos trabajando haciendo su rol, rescate, incendio, seguridad, y nosotros a los pacientes que salían de aquí los podíamos asistir. Entonces, ahí no termina. Ahí no termina porque nosotros siempre hablamos de la respuesta, llegaron al hospital, como que ya terminó. No, en el hospital seguimos, y a su vez los que no fueron siniestrados tienen otro problema. ¿Cuáles son? La comida, dijimos, las pestes, la inseguridad, el agua. Entonces, eso también tenemos que nosotros asistir. O sea, esta es la escena que vamos a ver después. Cuando nosotros pensamos que ya terminó todo, realmente no. Es más cantidad de gente que realmente a veces en un evento como una inundación o una explosión o algo por el estilo contaminante puede llegar a estar incluyéndonos. Y esto es otro concepto que también es importante que nosotros tengamos en cuenta. Es mejor estar preparados para algo que puede no suceder nunca. ¿Sí? Por ejemplo, tener un matafuego en la casa, en el auto. Eh, ¿Para qué lo tengo si nunca tuve un incendio? Nunca se me quemó el auto. Bueno, el día que te llega a pasar algo, vas a tener con qué. Ojo, ¿con qué? Para lo cual te tendés que haber capacitado, ¿no? No es solamente comprarlo, sino también hay que saberlo. Y también esto a que no nos suceda algo por lo cual nunca estuvimos preparados. Imagínense, nunca me preparé para algo. No tengo nada, nada para poder salir adelante. A diferencia de que si tengo, voy a tener la posibilidad de asistir a las cosas. ¿De qué manera evalúo yo si lo que yo pensé está bien o está mal? Y yo podría evaluarlo desde el punto de vista de simulacros, ¿no? O simulaciones. Una simulación se hace sobre la mesa, con muñequitos, como quieren ustedes, pero un simulacro se actúa en el lugar. Y eso es lo interesante, porque muchas veces nosotros no podemos medir distancias. Pensamos que yo voy a bajar 8 pisos en 2 segundos. Sí, tengo miedo y salgo corriendo, seguro, pero no es el ítem. El ítem es una persona que está asustada, que está estresada, que no conoce el lugar, va a tardar más tiempo. Piensen si ahí abajo, esto es el subte, ahí abajo hay humo, no se ve nada, hay oscuridad, ¿cómo se sale? Entonces, va a haber gente que me va a ayudar, pero evidentemente no van a ser 2 segundos. Ese tiempo tenemos que medirlo. Es fundamental que nosotros midamos los tiempos en los cuales de respuesta de nuestro plan que realizamos, si es factible o no realizable. Por ejemplo, hicimos, y acá nos dimos cuenta que si había humo, esto era bastante difícil de poder concretarlo. El espacio que ocupan los pacientes sobre el andén, si nosotros los dejamos allí, va a ser bastante incómodo para poder circular. Entonces, ¿dónde poder hacer los lugares? Buscar un lugar de atención médica. Este es un evento que fue, la verdad que fue un bastante complejo, en el cual nosotros recibimos un llamado donde un tren había colisionado con un colectivo. Nada más que eso, no había más datos. Sale el primer móvil, cuando sale el primer móvil nosotros seguimos
No nos quedamos con la información que nos habían dado, tratamos de obtener más datos y ahí nos dicen que no era así, que era eh, un colectivo que había sido arrollado, que estaba aplastado sobre el andén por un tren. Pero tampoco terminaba ahí la información, porque había otra información que venía que había chocado esta información con la formación que venía del otro lado. Entonces ya teníamos un doble o triple problema. Una colisión primaria, secundaria era con el otro tren, donde había otros tipos de lesionados, pero lo otro que también había que imaginarse era en la gestión de emergencia uno tiene que imaginarse cuál es el lugar donde está implicado todo esto. Ejemplo, ¿cuánto mide un tren, una formación de tren? Son alrededor de 7 a 9 vagones, lo cual más o menos ocupa unos 3 o 4 cuadras. Si ocupa tanto tiempo, tanto espacio, yo no puedo pasar con autos de un lado al otro. Por lo tanto, sé que hasta 3 cuadras hacia atrás voy a tener ocupado el tránsito. Y lo mismo, en este caso, pasaba para el otro lado. Por lo menos 3 cuadras para el otro lado no tenía opción de poder pasar. Por lo tanto, eh, estaba separada una zona del otro y la decisión que se tomó fue de hablar de un norte y un sur. En cada lugar pusimos un punto de impacto porque era donde iban a ir bajando las personas. La persona no elige bajar para un lado o para el otro, se asusta y baja para algún lado. Entonces, armamos un punto de acción en el sur y otro en el norte. Pero también, esto fue en un inicio, hasta que más o menos se puede organizar y decirle a la gente que vaya bajando siempre para el mismo lado. Pero al principio solamente no era esto, sino según la gravedad del paciente era para dónde lo iba a trasladar. Si yo tenía que dar una vuelta mayor de 3 o 4 cuadras para un lado, capaz que a mí me provocaban una limitación o una tardanza en la atención de ese paciente. Entonces, los que estaban en esta zona iban para este lado y los que estaban en esta zona iban para este otro. O sea, eso hubo que hacerlo en el momento hasta que se organizara y que haya liderazgo en el lugar y se pudiera organizar como corresponde. Se arma la noria de circulación también, si puede ser única mejor, y a su vez que los hospitales van siendo saturados por la cantidad de víctimas que había, nosotros lo que tenemos que hacer es ir buscando nuevas posibilidades. En Estación 11 pasó algo parecido. Un tren cabalgó sobre el otro. Fíjense cómo se clavó un vagón sobre el otro. ¿Y qué pasa? Que en estos sectores queda directamente imposible de poder revisar qué es lo que pasó entre un vagón y el otro. Lamentablemente esto actuó como compresión de las personas y no podía salir nadie. La actitud fue de organizar todo. Por suerte pudimos contar con un poco más de experiencia. Fíjense, todas las ambulancias están mirando para el mismo lado, a excepción de estas dos, que si uno las puede ver, tienen un color diferente porque son privadas. Genial. Se pusieron a la orden y pusieron en colaboración como para que pudieran colaborar. Pero cuando uno llega a un lugar y no es del sistema, lo que se tiene que poner es a cargo del jefe del operativo y pedir ubicación y pedir cuál sería la tarea a realizar. De esa manera, nosotros obtenemos este resultado. Fíjense, todos los móviles mirando para el mismo lado, sabiendo qué es lo que tienen que hacer, dejando un espacio para bajar, en este caso, el helicóptero que pudimos utilizar, y a medida que iban saliendo los pacientes, poder ir clasificándolos, como está aquí, en diferentes áreas, desde los pacientes que son graves, leves y moderados. Según esto, nosotros íbamos tomando la decisión si hacía falta hacer una estabilización en el lugar o esperar. ¿Por qué? Porque yo sabía que tenía adentro pacientes graves, que eran los que más rápidamente tenía que llegar a sacar. Así que los graves, a medida que iban saliendo, tenían que salir directamente a una ambulancia y salir, y dejábamos el traslado para estos que están aquí, que serían los verdes, o este que también ayudado puede salir caminando, sería un verde. Estos pacientes serían los últimos, sería la atención diferida que nosotros hablamos. Entonces, conclusiones.
construir una cultura de prevención no es fácil. ¿Cuánto costó para que nosotros le enseñáramos a la gente que usara el cinturón de seguridad? Solamente lo entendieron cuando se dieron cuenta que podía llegar a venir una multa y no que realmente ante una colisión podía salvar su vida. Eh, y por otro lado, los desastres que no ocurren, cuando yo evité un desastre, ese desastre no se puede evaluar para nada. O sea, ¿por qué? Porque no pasó nada, nadie murió. Pero ese beneficio nunca se vería ni en el futuro distante. No son tangibles, no podemos evaluar. Gracias a eso nosotros podríamos haber evitado que yo, el tema de la vacunación, capaz que hubiésemos hecho tal cosa, hubiese sido el resultado tal otra. No es fácil manejarlo. Pero también el triage es algo que nosotros podemos utilizar en la emergencia interna. La emergencia interna, eh, vamos a tomar un dato que es bastante crítico, que es el área crítica. Es muy difícil evacuar totalmente un área crítica. Generalmente evacúo todos los pacientes que son amarillos, verdes, eh, y los críticos me... ¿Por qué? Porque necesito más gente, necesito más espacio, necesito más complejidad, están en lugares más riesgosos. Entonces, esta zona generalmente es bastante complicado para poder tratarlo. ¿Se puede hacer un plan de emergencia? Háganlo, hay que hacerlo. De saber qué pacientes tengo, porque sabiendo qué tipos de pacientes tengo, sé dónde los puedo llegar a llevar. ¿Mm? Entonces, después, haciendo simulacros, también me va a abrir la cabecita y dándome cuenta si realmente yo puedo realizar una evacuación de este sector, de aquel, si le corresponde hacer una salida de emergencia o no. Eso va a dar un poco una idea realmente de lo mejor que puedo hacer. Tengo 9 pisos, ¿y cómo hago para bajar los 9 pisos? Ustedes saben que si es un incendio, no se activan los ascensores, únicamente que fueran en forma manual. Entonces, yo tengo una complejidad como esta en mi hospital, lo cual realmente se complica bastante a quién saco primero y a quién saco después. Siempre utilizamos el triage para ordenar la evacuación y a dónde lo voy a llevar. No solamente me voy a llevar al paciente, ¿no? Piensen que yo también necesito otro tipo de cosas. La primera evacuación siempre es horizontal. ¿La llevo a dónde? A un lugar del hospital donde no haya riesgo, pero a veces necesito oxígeno, necesito un ventilador, necesito algunas máquinas para hacer la parte de reanimación del paciente. Entonces, todo esto a mí me va a complejizar. Es más gente que todavía, aparte, tiene que volver al lugar donde, que está siniestrado o está pronto a ser siniestrado. Entonces, ¿qué cosas tengo que considerar? El esfuerzo terapéutico, si realmente está o no está incluido. Acá les voy a dejar unas tablas en las cuáles son las situaciones clínicas que uno tendría que pensar como para decir, bueno, este paciente no, porque necesito tal cosa y tal otra, cuáles son las medidas, quiénes salen en primer lugar, quiénes salen en segundo lugar. Bueno, ahí las tienen todas. Ante una catástrofe, a priori, un hospital no puede ser evacuado. Lo cierto es que puede llegar a necesitarte, aunque sea como última medida. A veces tengo posibilidad y hay posibilidad de sacar, por ejemplo, una nursería. Uno dice, ¿cómo los chiquititos están? No los puedo sacar. Quizás ahí podríamos tener un poco más de juego. Es interesante como experiencia, nosotros lo hicimos y logramos poder hacer una evacuación de la nursería. Eh, pero también acuérdense esto, eh, siempre evaluar que yo voy a sacar un paciente que tiene un riesgo, pero lo tengo que ubicar en un lugar de menor riesgo, lo cual muchas veces no se cumple. Ejemplo, saco un bebé de la nursería porque hay posibilidad de algo y lo pongo en una playa de estacionamiento a 2 grados de temperatura. Ese chico se murió. ¿Por qué? Por la hipotermia. Eh, si queremos que sea eficaz, hay que partir de dos premisas. Tiene que ser ordenada y aparte tenemos que haberla pensado, tenemos que haberlo planificado. Siempre
piensen que va a haber pánico, las reacciones, va a haber alguien que quiera innovar, no sirve, la innovación no va. ¿Eh? El personal, lo ideal es el mismo personal que está en el lugar es el que conoce a los pacientes críticos, conoce lo que tiene y lo que no tiene y dónde están algunos elementos como para poder llevarlos y poder trabajar. Acuérdense de que hay formas de que uno puede ir haciendo el triage que tienen que ver con la limitación del esfuerzo terapéutico, la voluntad del enfermo, el consenso del equipo asistencial de qué paciente está peor que el otro. ¿Mm? Después que los familiares también tengan una idea de lo que está pasando. ¿Sí? Bueno, aquí se los dejo, si quieren leerlo, les puede llegar a servir como para armar algo. ¿Cuáles serían los elementos que yo necesitaría? La medicación. Lo llevé a un lugar y después no tengo medicación que darle. No tengo un desfibrilador para seguir trabajando. Bueno, pero gané un poco de tiempo. Sí, es cierto. Pero piensen que si lo podemos hacer mejor, sería lo mejor para hacer. No solamente piensen eso, sino que aparte muchas de las personas, si es adentro de un hospital, que pueden haber quedado eh, implicadas en el evento y estar heridas y capaz que yo necesito camas también. Entonces, fíjense que va a haber más pacientes de los que yo pienso que tengo. Y si el paciente, si el sector no es evacuable, lo que habría que hacer es proteger. Eso es generalmente lo que se hace. O sea, como diríamos con el estar, los amarillos y verdes, todo eso lo saco. Que caminen, salgan. Y los que no, cierro con una puerta de seguridad, antiflama, con los burletes, con medidas de seguridad que me permitan a mí demorar el incidente. Ejemplo, como si fuera una cápsula y yo sé que dentro de 3, 4 horas que pueda venir un equipo de rescate, van a poder recién ahí ingresar. Pero hasta ese momento, protegerlos con elementos bastante importantes como para que realmente la pintura, el consumo de oxígeno que tienen ahí adentro, todo eso puede llegar a ser autoválido, que sea autoválido, que sea independiente. Realizar simulaciones y simulacros es fundamental para, eh, para algunas eh, actividades que nosotros realizamos. Bueno, espero que les haya quedado claro y quedamos igualmente en conexión para que ustedes puedan hacer algunas preguntas en relación a esta clase que espero les haya sido muy útil para todos ustedes.